Hola, mi nombre es Claudia Pérez Saavedra. En esta exposición vamos a ver qué es la filosofía perenne. Voy a hablar también del trauma del nacimiento y del concepto de matrices perinatales de Stanislav Grof y la aplicación de estos conceptos en la psicología transpersonal. Las tres preguntas que van a guiar esta exposición son las siguientes. ¿Qué relación guarda la psicología perenne con la psicología transpersonal? ¿Qué es el trauma del nacimiento y por qué es importante para la psicología transpersonal? ¿Qué importancia tiene el concepto de matrices perinatales para la psicología transpersonal? Ahora sí, empezaré a analizar estos temas. La filosofía perenne nació en 1540 con Agostino Steuco, quien colocó a la filosofía escolástica como el máximo conocimiento universal, como lo máximo a alcanzar. Las visiones o los puntos de vista principales que tiene la filosofía perenne son que el mundo físico no agota la realidad existente. El mundo físico que conocemos no es todo. El ser está constituido tanto por una parte física como por una parte inmaterial. Cada ser humano posee capacidades que no utiliza, haciendo que la percepción que tenemos del mundo y el conocimiento que obtenemos sea algo incompleto, lo que no nos permite conectarnos con algo superior. La filosofía perenne se ocupa de la realidad una, única, divina. Estas características o conceptos de la filosofía perenne los retoma el enfoque transpersonal porque amplían la mirada del individuo, porque fortalecen sus posibilidades de conocimiento y, lo que es aún más importante, sus posibilidades de autoconocerse. En las siguientes dos diapositivas les presento algunas máximas de la filosofía perenne. La finalidad última de todo ser humano es hallar quién es él realmente. La pregunta, ¿quién eres? ¿Quién soy? Es una pregunta difícil de contestar. El hombre, tal cual es ahora, ha cesado de ser el todo. Nuestra percepción actualmente está muy limitada. Es momento de empezar a ampliarla. Ve uno en todas las cosas. Es el segundo el que te descarría. La realidad es una, única. Nosotros somos parte de esa unidad. La división es la que limita nuestra percepción, es la que limita nuestras posibilidades de conocimiento y de autoconocimiento. Aquí está otra máxima de la filosofía perenne. Es la ignorancia la que nos hace identificarnos con el cuerpo, con el yo y con los sentidos. Aquí se le está llamando ignorancia a la fragmentación, al no reconocer que somos parte de la unidad. Al identificarnos con el cuerpo y con los sentidos, persistimos en la división, persistimos en la fragmentación. De ahí que se diga que el sabio es el hombre que vence esta ignorancia. Vencer la ignorancia es vencer la división, vencer la fragmentación y regresar a la unidad. Por trauma del nacimiento nos referimos a todas las experiencias, tanto físicas como emocionales, que se viven durante el nacimiento. Pocas veces le damos la importancia a estas intervenciones obstétricas, la importancia que tienen, que van a tener en la vida futura de la persona, en la vida de adulto, en su forma de relacionarse, en la profesión elegida, en la forma de comunicarse, en las creencias religiosas, espirituales, en la salud física, en la actitud que tenga ante la vida ya de adulto. Muchas de estas características futuras, muchas de estas formas de vivir de la persona
tienen que ver con lo vivido en el momento del nacimiento. Dentro de las varias intervenciones obstétricas que se llegan a presentar, como por ejemplo utilización de forceps, el tener una doble circular de cordón que dificulte el nacimiento del bebé, nos vamos a enfocar en esta ocasión solamente a una intervención obstétrica, a la anestesia. ¿Por qué a la anestesia? Porque la anestesia actualmente es una práctica muy generalizada. Es una práctica que se utiliza muy a menudo, que es muy común prácticamente en casi todas las intervenciones obstétricas. Y poco se ha analizado sobre los efectos que tiene esta anestesia en el bebé. Y menos aún en la vida futura, en la vida de adulto. ¿Qué repercusiones puede tener el haber recibido anestesia a la madre en el nacimiento con la actitud que puede tener ante la vida esta persona ya de adulta? Se han hecho algunas investigaciones y se ha visto que esta anestesia utilizada durante las intervenciones obstétricas puede ocasionar problemas con el vínculo afectivo que tenga este bebé con la madre. Puede ocasionar un síndrome de shock, complejo de control, trastornos de la personalidad, complejo de poder. Puede repercutir en el abuso de ciertas sustancias. La anestesia en las intervenciones obstétricas se utiliza para disminuir el dolor en la madre. ¿Pero qué ocasiona en los bebés? Una pérdida de conciencia mientras están expuestos a los efectos de la anestesia. Para poder establecer el bebé un vínculo de calidad con su madre, son necesarios unos niveles altos de conciencia y alerta durante las 24 a 48 horas después del nacimiento. La intensidad y el tipo de comunicación surgen espontáneamente cuando no ha habido trauma en el nacimiento. Cuando se utiliza anestesia y se disminuyen los niveles de conciencia, incluso unas horas después del nacimiento o 1 o 2 días, todavía puede tener el bebé un nivel de conciencia bajo por efecto de esta anestesia. Esto puede ocasionar que no se dé un vínculo adecuado. Por otra parte, tenemos al shock anestésico. Son cambios repentinos e inesperados que afectan el cuerpo y el equilibrio psicológico del bebé. Esta anestesia aparece por sorpresa en el organismo, creando una sobrecarga y un shock en el sistema sensorial, motor, emocional y cognitivo de los bebés que están por nacer. Stanislav Grof desarrolló el concepto de matrices perinatales, que suponen una liga existente entre los primeros recuerdos de experiencias físicas y emocionales del momento del nacimiento y el desarrollo posterior de nuestra interioridad. A esto lo llamó sistemas de experiencia condensada. Al decir liga, estamos hablando de una conexión, de una relación que existe entre los primeros recuerdos que se tienen de la vida intrauterina y del momento del nacimiento con la forma de vivir posterior, con cómo vamos a ser de adultos. Este ser de adultos tiene que ver con lo que vivimos inicialmente dentro del útero y en el momento del nacimiento. Este concepto de matrices perinatales tiene relación con el concepto de trauma del nacimiento, con la diferencia de que Stanislav Grof va a dividir estos recuerdos, esta vida intrauterina, en 4 matrices perinatales. Estas son las 4 matrices perinatales que describe Stanislav Grof. Las 4 matrices en donde se dividen las experiencias de la vida intrauterina y en el momento del nacimiento en varias etapas. La primera matriz perinatal. En esta matriz, la etapa biológica de la existencia uterina inalterada se experimenta en su dimensión espiritual como un sentido de unidad cósmica.
La segunda matriz perinatal, que corresponde al inicio del parto, está acompañada por sensación de absorción universal. Las contracciones del sistema uterino cerrado dan lugar a la experiencia espiritual de no salida y se siente como antagonismo con la madre. En la tercera matriz perinatal, que es la propulsión del niño a través del canal del parto, se experimenta como una lucha de muerte-renacimiento. Ahora el niño experimenta una sinergia con la madre al unificarse su movimiento con el de ella. Y en la etapa final, la cuarta matriz perinatal es la terminación del proceso de nacimiento, que supone la separación física de la madre, el corte del cordón umbilical y la formación de un nuevo tipo de relación con ella. La experiencia espiritual que acompaña esto es la muerte del ego y un renacimiento a una orientación radicalmente diferente hacia la vida. Aquí es necesario experimentar la aniquilación total de todo lo que ha sucedido en la matriz, en el útero, experimentarlo a todos los niveles, físico, emocional, intelectual y trascendental, antes de que la visión pueda librarse de los escombros que rodean al potencial del ego e inhiban su libertad y crecimiento. ¿Qué relación tiene el concepto de matrices perinatales con la psicología transpersonal? Las personas, ya de adultas, pueden sentir presiones psicológicas que son afines a las presiones o traumas vividos en el proceso perinatal, en las primeras contracciones del útero. La mayoría de nosotros conocemos muy bien cómo nos asalta en la vida adulta tales sensaciones de no salida, de desesperación, de no poder respirar cuando estamos creciendo psicológicamente y ya no podemos existir en el mismo entorno limitado que antes era tolerable. Entonces sentimos un impulso de movernos, de salir, y esto aumenta con la presión añadida que sentimos. Sabemos cómo es la desesperación. No hay salida, no hay solución. Estamos inmovilizados, condenados, no podemos hacer nada, tal y como nos sentimos en el momento en que íbamos a salir en nuestro nacimiento. Y entonces encontramos una salida, pequeña, pero ahí tenemos la salida. Y es el momento de atravesar lo que parecía un callejón sin salida y estrecharnos y movernos y ver cómo le hacemos para poder pasar por esa diminuta salida y terminar con la situación anterior y renacer a una nueva situación de vida. Esta similitud de las experiencias de adulto con lo vivido, lo experimentado en el momento del nacimiento, tiene gran importancia en la resolución de problemas. Si en el momento del nacimiento el trauma fue muy severo y se vivió como una imposibilidad de salir, se puede esto reflejar en la vida de adulta y presentarse nuevamente en las situaciones de vida, como una imposibilidad de salir adelante. Y con eso es con lo que tenemos que trabajar. A continuación y para terminar, les presento la bibliografía consultada para llevar a cabo esta exposición. Muchas gracias por su atención.